Dios ha sido bueno es Dios. Queridos hermanos, muy buenos días y gracias por acompañarnos al culto de nuestra iglesia. Vamos a empezar abriendo nuestra Biblia, por favor, en Números capítulo 13. En el Antiguo Testamento, por favor, Números capítulo 13. Vamos a empezar en el versículo 1. Este domingo vamos a empezar una nueva serie de mensajes acerca de la carta de Efesios. Efesios tiene como tema la identidad que el creyente tiene en Cristo. Vamos a arrancar este estudio de Efesios ilustrando este concepto de la identidad y de la importancia que la identidad debe tener para el creyente, su identidad en Cristo. Y vamos a ilustrarlo con una historia de Números capítulo 13, los versos del 1 al 3, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de ella a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Números capítulo 13, los versos, empezando en el versículo 1. La Biblia dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Observemos el versículo 17, por favor, en adelante. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ayamán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y las granadas de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Usted puede observar en este pasaje el hecho de que es Dios quien les ordena ir e inspeccionar la tierra prometida antes de ingresar a ella y tomarla en posesión. Esta historia ilustra muy bien el concepto de la identidad en Cristo. ¿Y por qué esta identidad en Cristo es tan importante en la vida de un creyente? La tierra prometida, aquí en los versículos que hemos leído, es explorada. Dios les ordena a los israelitas a través de Moisés que exploren la tierra prometida y así Él lo hace. Manda a un príncipe, a un líder de cada una de las 12 tribus de Israel. Así es que son 12 príncipes que van a llegar a inspeccionar la tierra prometida.
en esta inspección les va a tomar 40 días, tanto el tiempo que demoraron en ir a la tierra prometida, en inspeccionarla y en regresar. Y ellos debían observar cosas específicas, cómo era la tierra, cómo era el pueblo, cómo eran las ciudades, si eran fortificadas o no. Y se necesitaba que este informe y esta inspección sea precisa y sea adecuada, porque dependía de esto para que después el resto de israelitas vayan y lleguen a posesionarse de lo que era la tierra prometida. Es interesante que en esa inspección que ellos hacen, encuentran a un grupo de personas llamados los hijos de Anac. Y vamos a observar en un momento cómo estos príncipes llegan a dar un informe acerca de lo que ellos encontraron. Pero recuerde que es idea de Dios. Dios le envía a Moisés para que Moisés ordene a la nación de Israel a escoger 12 príncipes para que ellos lleguen a inspeccionar la tierra. Nosotros, en el versículo 16 en adelante, podemos llegar a observar cuál fue el informe de estos exploradores. Observemos primero el informe de la mayoría. De estos 12 príncipes, 10 dieron un informe específico. El verso 26 en adelante. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Nehueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Saltémonos del verso 30, veamos el verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Usted puede observar cuál fue el informe de 10 de los 12 príncipes que fueron a explorar la tierra prometida. Fueron específicos en la información que le dieron, y ellos llegaron a informarle a Moisés y a Aarón que no podían ir a la tierra prometida porque existían hombres de grande estatura, especialmente los hijos de Anac, que serían un impedimento real a la hora de tratar de conquistar la tierra prometida. Este fue el informe de la mayoría. Nosotros sabemos por lo que nos dice Deuteronomio 3:11, donde lo leo, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no estaba en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Aquí usted puede observar las dimensiones de la cama de uno de estos gigantes. Se nos dice que tenía 9 codos por 45 centímetros que tiene cada codo. Eso nos da una altura de 4 metros. De ancho tenía 4 codos por 45 centímetros. Eso nos da un ancho de 1,80 metros. Observa, era una cama muy grande.
Y con esto nosotros podemos llegar a imaginar y llegar a observar el hecho de que sí se trataban de gigantes, no eran personas que de estatura eran un poco más grandes nada más. Y es por eso que el temor de estos 10 exploradores era genuino, era real. Ellos no estaban siendo pesimistas, ellos estaban evaluando las cosas de manera objetiva, de acuerdo a la realidad con que se habían enfrentado. Nosotros podemos observar en uno de las de los lugares donde se ha excavado, y allá en la India encontraron estos esqueletos gigantes. No sabemos si son los mismos o tiene que ver con esto, con este texto que leímos en Deuteronomio. Pero observamos que hay evidencia arqueológica de que en un momento de la historia sí existieron personas que tenían una tremenda estatura. ¿Sabe? El informe de estos 10 exploradores era real, era un problema real, era un impedimento real. Existían hombres de una estatura tremenda que ellos no iban a poder vencerles en una confrontación cuerpo a cuerpo. No lo podrían hacer. En esta inspección también fueron 2 exploradores que dieron un informe con una perspectiva distinta. Y en el verso 30, el versículo que nos saltamos, ahí encontramos las palabras de Caleb, donde dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. En medio de ese informe exacto y preciso que los 10 exploradores estaban dándole a Moisés, Caleb se dio cuenta de que ese informe, aunque era exacto y era preciso, iba a llegar a desmotivar a la nación de Israel. Y por ese motivo Caleb intervino y llegó a callar al pueblo para que ellos escucharan un mensaje y un informe que no negaba la realidad de la existencia de un pueblo de grande estatura, sino que era un mensaje que se apoyaba en la grandeza de Dios y en la perspectiva que Josué y Caleb tenían de Dios. Y por eso ellos dieron un informe distinto, un informe diferente. Vamos a volver a esto en un momento. Pero antes de hacer eso, yo quisiera que nosotros observemos lo que ese informe de 10 exploradores llegó a causar una influencia tremenda en el pueblo. Y observe en los 3 primeros versículos qué decisión llega a tomar la nación de Israel al escuchar a estos 10 exploradores. El verso 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Usted puede observar cómo reaccionaron esta congregación, estas personas de la nación de Israel que hicieron caso al informe de los 10. Gritaron, dieron voces, lloraron, se quejaron,
añoraron morir ahí en Egipto, ahí en esa tierra, en el desierto, añoraron morir. Y quizás lo más grave es que se quejan contra Dios y le culpan a Él. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y luego dicen, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Usted sabe la historia, usted sabe la vida de esta gente ahí en Egipto. Eran esclavos, su vida era difícil, era complicada. Y ahora ellos anhelan volver otra vez a este lugar. Esta era la decisión. Podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué estos 10 exploradores y el pueblo finalmente llegan a tomar la decisión de ponerse en esa posición donde para ellos no es posible entrar a la tierra prometida? Y son solo 2, Josué y Caleb, que llegan a pensar que es posible entrar a la tierra prometida. ¿Cuál era la diferencia? Recuerde que los 12 exploradores eran príncipes, eran personas que tenían una posición diferente al resto. Probablemente la diferencia que tenían con respecto a las otras personas tenía que ver con esa posición de privilegio, esa posición de tener una vida acomodada, distinta y diferente a los otros. Y aún así, a pesar de ser príncipes, los 10 llegaron a creer que no era posible. ¿Sabe? Cuando usted y yo enfrentamos circunstancias difíciles, la verdad es que no importa mucho qué título tenemos colgado en la pared. No importa mucho y a veces no importa cuánto dinero hay en la cuenta. A veces el dinero no es suficiente para solucionar los problemas y las dificultades en las que nos podemos encontrar. No es la posición lo que marca la diferencia. No es la cantidad de dinero que tenemos lo que marca la diferencia. Es una perspectiva diferente que Caleb y Josué tenían. Esa decisión que llegó a tomar el pueblo les llevó al punto de desanimar al resto. Y estos 2 exploradores, Josué y Caleb, tenían una perspectiva distinta. Proverbios 23 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. El verso 7 dice eso. Como piensa dentro de sí, así es. Hermano, la identidad que una persona tiene influye, determina la manera en la que se vive. Y ese es el problema de fondo. Ese es el problema de la nación de Israel y de estos 10 exploradores que no tenían una identidad cimentada en Dios. Podían creer en Dios. De hecho, lo creían en Él. Pero este no es un asunto de teoría, esto no es un asunto de cosas y de información que tengo acerca de Dios, sino cómo esa identidad en Cristo no cambia solo mi manera de pensar, las creencias que tengo, sino cambia mi vida y cambia la perspectiva que yo puedo tener a la hora de enfrentar la vida y a la hora de enfrentar problemas y dificultades. Esa era la diferencia de Caleb y Josué. La realidad que ellos inspeccionaron era la misma que los otros 10. Había gigantes y la cosa era difícil para poder entrar en la tierra prometida. Pero ellos llegaron sin negar esa realidad. Llegaron a estar tan fuertes en su identidad en Dios, que se dieron cuenta que Dios era más poderoso que cualquier gigante y por eso dijeron, nosotros podremos entrar a la tierra prometida.
Esto no es asunto de información. Esto no es asunto de qué es lo que pienso acerca de Dios. Esto no tiene que ver solo con los datos y con la información que tengo acerca de la Biblia y acerca de Dios. Esto tiene que ver con esa información aplicada a la vida que ha llegado a transformar nuestra vida, que ha llegado a darnos una perspectiva distinta, una manera de proceder distinta, una manera de actuar frente a los problemas y frente a las dificultades distinta, porque nosotros tenemos una identidad en Cristo que nos permite actuar y nos permite vivir de manera diferente. Hermano, si tú y yo estamos reaccionando de la misma forma que estos 10 exploradores o que la nación de Israel reaccionaron ante los problemas, ante nuestros problemas específicos que hoy estamos enfrentando, lo que nos hace falta y lo que nos hace mucha falta es empezar a vivir bajo la identidad que nosotros tenemos en Cristo. No es un concepto, no es principios teológicos, es una transformación de vida. Y esa es la razón de por qué vamos a estudiar Efesios. Porque creo que hoy más que nunca necesitamos apropiarnos y necesitamos experimentar la transformación que Dios quiere producir en nuestra vida a través de algo que Él ya nos ha dado, nuestra identidad en Cristo, para que a la hora de apropiarnos de esas bendiciones que ya son nuestras y de empezar a vivir de acuerdo a eso, nosotros podamos enfrentar las cosas difíciles de esta vida con una perspectiva distinta, con reacciones, decisiones y acciones diferentes a las que otras personas que no conocen al Señor, incluso algunos creyentes que conocen al Señor, están tomando y están enfrentando. ¿Sabes? Esta historia nos muestra claramente el hecho de que cuando nosotros tenemos una identidad en Cristo, el propósito de nuestra vida cambia. La forma en la que le obedecemos a Él cambia. Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nosotros vemos a otras personas cambia. La identidad en Cristo transforma nuestra vida. Es por eso que Efesios 1 nos va a decir, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Necesitamos entender y necesitamos aplicar a nuestra vida este concepto de la identidad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Sabes? La nación de Israel, junto a estos 10 exploradores, se quejó y dijo, mejor es que muramos aquí. Y lloraron y se quejaron. Y Dios cumplió el deseo de ellos, de morir ahí y no entrar a la tierra prometida. Observa lo que dice Números 14, verso 29, 30 y 34. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Observa el castigo de Dios. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo.
se estima que eran 2 millones de judíos. Los mayores de 20 años nos daría un total de 603,548. El tiempo en que estas más de 600,000 personas iba a morir era durante 40 años ahí en el desierto. Es decir, 40 años son 14,600 días. Si nosotros dividiríamos esa cantidad para saber cuántos van a morir cada día, nosotros tendríamos este resultado: 41 personas morirían cada día. Si se ocuparía 12 horas del día para dedicarlas a funerales, nosotros tendríamos 3.4 funerales cada hora. Por supuesto, sabemos que esta cantidad de personas murieron en el desierto y no sabemos cuántos murieron cada día y si las muertes fueron diferentes un día que otro día. Pero al hacer la estadística, tú puedes observar cómo el hecho de imaginarnos que morían 41 personas cada día y que esas muertes durante 40 años se convirtieron en una evidencia de la desobediencia de estos judíos y de estos 10 exploradores. Esto llega a ser impactante. Ellos no quisieron entrar a la tierra prometida y Dios hizo exactamente eso, no les dejó entrar. Ellos quisieron morir ahí en el desierto y es exactamente lo que Dios les dio. La diferencia con Josué y Caleb no es que eran más fuertes, no es que tenían menos tentaciones, no es que no eran tan frágiles como nosotros somos. Eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Lo que hacía la diferencia era Dios. Y no en la información que ellos tenían acerca de Dios, sino en la realidad, en su caminar con Dios y cómo eso había transformado su vida y la manera de observar los problemas. Ellos tenían una identidad en Dios distinta a los otros que también seguían a Dios. Querido hermano, te invito a que puedas aprovechar esta serie de mensajes que ha arrancado hoy, para que a través del estudio de la carta de Efesios tú puedas llegar a entender y, más importante, que lleguemos a tomar esos principios y los hagamos parte de nuestra vida y de esa forma nosotros lleguemos a tener una identidad en Cristo que nos permita enfrentar los problemas y las cosas difíciles de esta vida con una nueva óptica, con un nuevo enfoque, con una distinta perspectiva. Al WhatsApp de la iglesia estaré mandando los devocionales de cada semana y algunos recursos adicionales para que tú, al hacerlos juntos, podamos aprender más acerca de la carta de Efesios y cuando llegue el día domingo tú puedas haber aprendido algunos detalles acerca de la carta de Efesios y juntos podamos aprender y podamos apropiarnos de nuestra identidad en Cristo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la riqueza que hay en ella. Y gracias porque a través de este relato en la vida de la nación de Israel, tú llegas a ilustrar de una manera sin igual lo que significa
observar creyentes que viven sin apropiarse de su identidad en Cristo. Padre, yo ruego que nosotros podamos ser creyentes, que estamos experimentando una vida distinta y una perspectiva distinta de los problemas y las dificultades que hoy estamos enfrentando. Y que tenemos esa perspectiva y esa forma de vivir distinto, no porque somos más fuertes, sino porque realmente estamos disfrutando de la identidad en Cristo. Ayúdanos a apropiarnos de las bendiciones que tú ya nos has dado, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos por aquella persona que todavía no te conoce como Salvador y que está enfrentando sus luchas y sus problemas solo con su fuerza. Y llega a darse cuenta de que es débil y es vulnerable y que la fuerza no es suficiente para enfrentar lo que hoy vivimos. Ayúdale a llegar a ti y ayúdale que en ti pueda llegar a disfrutar de esa identidad en Cristo, dándole una perspectiva distinta de los problemas y de las dificultades. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido